Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para mí dar inicio a este webinar. Mi nombre es María Francisco Osorio y soy periodista de la Unidad de Currículum y Evaluación. El webinar de hoy se titula Oportunidades curriculares para la enseñanza de la memoria y los derechos humanos y tiene por objetivo comprometer y proponer una serie de actividades a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Este tema nos convoca como país y a través de diversos canales se constituye como una gran oportunidad para contextualizar objetivos de aprendizaje vinculados a memoria, democracia y derechos humanos. El Ministerio de Educación, en su compromiso con la formación para la ciudadanía activa, crítica y reflexiva, invita a todas las comunidades educativas del país, por segundo año consecutivo, a realizar distintas acciones pedagógicas centradas en la memoria y también en la defensa de la democracia y los derechos humanos, como un marco universal de respeto a la dignidad humana en todas circunstancias. A esta instancia, hoy contaremos con la participación de Héctor Gómez, que es coordinador del equipo de desarrollo curricular de la Unidad de Currículum y Evaluación, y también con Alejandra Concha, integrante del equipo de Historia y Geografía, Ciencias Sociales y Educación Ciudadana de nuestra unidad. A medida que avance esta presentación, les invitamos a todas y todas que vayan dejándonos sus preguntas y comentarios y en la medida posible intentaremos ir respondiendo a alguna de ellas. Bienvenidos, damos inicio a esta conferencia. Muy buenas tardes a todas y a todos. Nos sentimos muy felices de darles la bienvenida a este webinar que se titula Las oportunidades curriculares, ¿cierto?, para el abordaje de la memoria y de los derechos humanos. Contarles que nos parece muy relevante y a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y de la dictadura civil-militar. Esto se constituye como una oportunidad estratégica para abordar, ¿cierto?, la enseñanza tanto de la memoria y los derechos humanos, como también proyectando lo respectivo a la valoración de la democracia, ya que van a ser los dos grandes temas que vamos a abordar. Este webinar es muy significativo para nuestro país. Está dirigido fundamentalmente a las comunidades educativas, a las y los profesoras y profesores. No obstante, cierto, en cada una de sus hogares, en cada una de sus conversaciones con sus amigos, amigas y comunidades, este tema siempre ha estado presente y estará presente. Por lo tanto, nos ayuda, ¿cierto?, a aportar a la reparación, a la verdad, a la justicia y, por cierto, a la no repetición de este hecho histórico, ¿ya? Por lo tanto, también señalar, como se ha hecho públicamente respecto de la campaña de este hito conmemorativo, ¿cierto? Queremos refrendar, ¿cierto?, este lema de democracia siempre, ¿ya? Estamos ahí esperando que vamos a tener la presentación. Ahí estamos, sí. Bueno, como les señalaba, eso está en el marco de educación en ciudadanía, derechos humanos, historia y memoria, oportunidades curriculares para la enseñanza de la memoria y los derechos humanos, conmemoración de 50 años del golpe de Estado. Lo que ustedes esto deviene, ¿cierto?, de un documento que hemos preparado como Ministerio de Educación en conjunto, la División de Educación General y la Unidad de Currículum y Evaluación. Y en particular hoy vamos a comentar respecto de cuáles son estas oportunidades curriculares para la enseñanza de la memoria y de los derechos humanos. Continuemos con la siguiente. ¿Qué temáticas vamos a ver en esta ruta para este webinar? Vamos a explorar por 4 grandes temas. Primero, una introducción respecto de cuáles son los sentidos y alcances que tienen estas orientaciones. Luego, cuáles son los focos específicos que abordan. En tercer lugar, vamos a mostrarles cuáles son estas oportunidades curriculares presentes en el plan de estudio, es decir, presentes en cada una de las asignaturas
primero básico a cuarto medio, respecto de cómo abordar estas temáticas de manera implícita y también explícita. Y por último, vamos a ofrecerles una serie de ejemplos de cómo trabajar estas orientaciones didácticas a partir, ¿cierto?, de una estrategia de integración de aprendizaje. Es decir, no vamos a trabajar en una asignatura, sino más bien en varias de ellas, de tal manera que podamos abordar de manera mucho más compleja este hito conmemorativo. Sigamos con las avancemos. Bueno, como bien saben, las Naciones Unidas han señalado, ¿cierto?, que la educación en derechos humanos es fundamental para la formación de las y los ciudadanos. Aquí es muy importante que nos permite proporcionar ciertos conocimientos y mecanismos para proteger estos derechos y desarrollando ciertas competencias y actitudes necesarias para promoverlos, defenderlos y aplicarlos en la vida cotidiana, en el espacio educativo, pero también en el día a día. De esta manera, las oportunidades curriculares se ciñen a los principios que orientan el sistema escolar. Nosotros tenemos una Ley General de Educación que establece que tenemos ciertas bases curriculares para la educación básica, para la educación media, la educación parvularia, la educación media técnico-profesional, científico-humanista, entre otros, la educación para poblaciones jóvenes y adultas también. Y acá tenemos objetivos de aprendizaje transversales y objetivos de aprendizaje de cada asignatura. Entonces, lo que hemos querido hacer es visibilizar dónde tenemos estas oportunidades de trabajar estas temáticas: memoria, derechos humanos y valoración de la democracia. Por último, el documento del cual se basa esto que las comunidades educativas están recibiendo en este mes de la memoria contiene ejemplos didácticos que les permitan abordar este hito conmemorativo en las salas de clase, pero también fuera de las salas de clase, ¿ya? Y estos ejemplos los diseñamos acá en la unidad de currículum y evaluación, considerando estos dos focos, ¿cierto? Memoria y derechos humanos y valoración de la democracia, que a continuación les voy a pasar a explicar. Bueno, los focos de las orientaciones didácticas, como bien decíamos, son dos. Vamos a pasar ahora a explicar el primero, Memorias y Derechos Humanos. Aquí es fundamental rescatar las memorias acerca de esta vulneración sistemática de los derechos humanos ocurrida durante este periodo. Es relevante, ¿cierto?, dialogar, conversar, revivir estas memorias, también de alguna manera reconocer que tenemos a lo largo del país distribuidos sitios de memoria, sitios conmemorativos que nos permiten recordar y también reflexionar respecto de este nunca más y de la idea, ¿cierto?, de democracia siempre. Entonces, acá fundamental, ¿cierto?, el reconocimiento, la promoción, la defensa y exigibilidad de los derechos humanos y el lugar fundamental que tienen estos en la sociedad democrática. Así que, en primer lugar, ¿cierto?, las orientaciones didácticas que ofrecemos, ¿cierto?, tienen este foco en el rescate de estas memorias y la promoción de los derechos humanos. El segundo foco tiene que ver con la valoración de la democracia. Y acá el foco se orienta a aprovechar, ¿cierto?, esta conmemoración, estos 50 años, para desde ahí, ¿cierto?, dirigir la atención a la historia reciente. Es decir, de qué manera estos 50 años nos permiten recordar, aprender, ¿cierto?, y proteger nuestra democracia, ¿ya? Es decir, en relación a estos hechos acaecidos, ¿cierto?, hace 50 años, nos permita mirar hacia el futuro para fortalecer el compromiso de esta no repetición y de resguardo y de mejoramiento del sistema democrático. La democracia es algo que debemos cuidar, debemos promover y proteger, y por lo tanto, ¿cierto?, este hito nos permite, desde el punto de vista educativo y considerando el currículum, poder, ¿cierto?, desplegar distintas maneras en su abordaje. En ese contexto, entonces, les presentamos las oportunidades curriculares que hemos elaborado, que hemos detectado desde la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, que nos han permitido entonces elaborar algunas orientaciones didácticas para el tratamiento de esta conmemoración justamente con las y los estudiantes, las aulas y con la comunidad educativa también de manera más ampliada. En ese sentido, nos ha parecido importante explicar brevemente el proceso que significó esto desde la Unidad de Currículum y Evaluación, de revisión curricular y de elaboración de las orientaciones para que
tanto las y los profesores y las comunidades educativas puedan de alguna manera quizás replicarlo y reconocer ellos mismos oportunidades curriculares que hagan sentido en su propio contexto. En ese sentido, entonces, las orientaciones didácticas que vamos a dar a conocer y que hemos entregado al sistema son un modelo para que profesoras y profesores puedan trabajar esta temática con sus estudiantes, pero también ofrece justamente una oportunidad para diseñar experiencias que les hagan sentido en su propio contexto. Esto está en línea, además, justamente con dos de los principios de la actualización de la priorización curricular del 2023, que son la contextualización y la profesionalidad docente, como dos principios fundamentales y esenciales para el correcto desarrollo de los aprendizajes en el aula con las y los estudiantes. Y en ese sentido, entonces, lo primero que se hizo fue definir los focos temáticos que Héctor acaba de explicar: memoria, derechos humanos y valoración de la democracia. A partir de la definición de estos focos, lo que se hizo fue una revisión justamente del currículum vigente, de las bases curriculares en todos los niveles, y se identificaron oportunidades curriculares explícitas e implícitas. ¿Qué quiere decir esto? Dos tipos de oportunidades. Las explícitas son aquellos objetivos de aprendizaje que hacen mención o referencia, como valga la redundancia, explícita tanto a conocimientos, habilidades o actitudes que tienen que ver directamente con estos focos, pero también se reconocieron oportunidades implícitas. Esto quiere decir que existen objetivos de aprendizaje que, si bien en su formulación no hacen una referencia explícita a estos focos, sí tienen un alcance que permite a las y los docentes integrarlos o abarcarlos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de estas temáticas. Y por último, entonces, a partir de esta identificación de oportunidades explícitas e implícitas, se hizo una selección de objetivos de aprendizaje por asignatura para los distintos niveles. Y es así, entonces, es que se entregó en el documento de las orientaciones didácticas una selección con un barrido curricular, que se ve así. Entonces tenemos oportunidades explícitas en verde, por ejemplo, en la asignatura de orientación se identifican en varios niveles orientaciones explícitas, oportunidades, quiero decir, y oportunidades implícitas que están en amarillo para otras asignaturas en los distintos niveles. Así se presentan entonces en el documento en dos columnas que la diferencian claramente, pero hay que tener en cuenta que muchos objetivos de aprendizaje justamente presentan oportunidades para ambos focos, entregando entonces la ocasión para abordar estos aprendizajes, entrando justamente de distintas maneras y desarrollándolos de manera más profunda y significativa. Entonces los invitamos a leer tanto este barrido que entregamos curricular como las bases curriculares en su conjunto, teniendo los focos descritos antes, valoración de la democracia y memoria y derechos humanos, como un marco, pero también como un horizonte para que encuentren ustedes mismos aprendizajes que les ofrezcan oportunidades para abordar la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, que consideren ustedes pertinentes para su propio contexto. Así como les decía antes, también adecuar los ejemplos entregados desde el Ministerio a sus propios contextos para que hagan sentido justamente a sus estudiantes. Como señalaba Alejandra, ustedes van a recibir en este documento este cuadro, ¿cierto?, con oportunidades implícitas y explícitas, y muy importante, ¿cierto?, aquello referido a contextualizar estos ejemplos también a su realidad educativa, además también a la etapa del año en la que se encuentra, ¿cierto?, su planificación. Algunos de estos temas puede que ya los hayan visto, otros que no. Buscar la oportunidad de, a propósito de la conmemoración, situar estos temas y abordarlos de manera tal que aprovechemos todo aquello que está ocurriendo también en el acontecer nacional y que nos permita reflexionar sobre este hito histórico. Recordemos que estamos también trabajando con niñas y niños, jóvenes y adultos, por lo tanto la adecuación, ¿cierto?, al nivel de desarrollo de las y los estudiantes es fundamental. Respecto del cuarto punto de esta presentación, de los ejemplos de las orientaciones didácticas que las y los docentes van a poder recibir en este documento,
avancemos a la siguiente. Ahí comentarles que ustedes van a poder encontrar, hemos diseñado un documento que les permita tomar decisiones pedagógicas y curriculares. Entonces acá lo primero que les vamos a ofrecer es un diagnóstico. Es decir, lo que relatamos es una situación, ¿cierto?, que les permita identificar diferentes escenarios para poder desde ahí planificar una experiencia de aprendizaje. Ya nosotros ofrecemos situaciones hipotéticas que ustedes podrán, ¿cierto?, adecuar y contextualizar al contexto, a la etapa de desarrollo, ¿cierto?, y a los que estén trabajando en cada una de las asignaturas. Luego proponemos, ¿cierto?, un propósito formativo. ¿Ya? Como estos estamos trabajando en una estrategia didáctica de integración de aprendizajes, esto quiere decir que no vamos a trabajar una sola asignatura, sino que, como nos señala UNESCO, sabemos que los problemas y los aprendizajes tienen una complejidad que implica que tengamos que abordarlo a partir de distintas perspectivas y de la riqueza que cada asignatura tiene, de la riqueza de las artes, de la riqueza, por ejemplo, de la música, de las matemáticas, del lenguaje, de la historia. Es decir, no necesariamente asociemos el abordaje de esta conmemoración a las asignaturas que tradicionalmente abordan estos temas. ¿Ya? Es por eso que vamos a tener un propósito formativo que puede ser muy diverso, ¿ya? Puede ser que el propósito formativo sea trabajar, por ejemplo, como les vamos a mostrar más adelante, el trabajo con fotografías o el trabajo con fuentes históricas, con textos, con obras artísticas, con videos, con una serie de elementos y fuentes diversas para trabajar. Luego vamos a tener lo que se llama un elemento integrador, ¿ya? Es decir, una categoría que nos permite aglutinar, ¿cierto?, a estas diversas disciplinas o asignaturas, ¿ya? Este elemento integrador puede ser de diverso tipo. Podemos trabajar, por ejemplo, les vamos a mostrar más adelante el reconocimiento de toda la acción política realizada por colectivos de mujeres, también de disidencias. Vamos a trabajar, por ejemplo, todo el trabajo que se realizó a partir de las artilleras, entre otros, ¿cierto? Es decir, con un elemento que integre estos distintos aprendizajes de distintas disciplinas y asignaturas. En cuarto lugar, ofrecemos una secuencia didáctica, es decir, momentos para poder desarrollar el aprendizaje, ¿ya? O momentos para desarrollar este propósito formativo que hemos establecido en un comienzo, ¿ya? Esta secuencia didáctica puede tener distintos momentos y la idea es que uno de ustedes la pueda adecuar a aquello que quiere trabajar, a los tiempos que cuenta para el desarrollo de esta actividad, entre otros. Acá nosotros, como bien señalaba Alejandra, uno de los principios de la priorización curricular tiene que ver con la profesionalidad docente, y esto implica el reconocimiento de que las y los docentes toman decisiones pedagógicas y curriculares de manera permanente en sus escuelas, ¿ya? Considerando los desafíos que ustedes tienen, considerando las características de sus estudiantes, considerando las características del territorio donde se sitúa su escuela, eh, y una serie de otros elementos que son propios de cada contexto escolar, ¿ya? Estas orientaciones lo que hacen es precisamente eso, orientar, acompañar el trabajo que ustedes puedan ir realizando con sus estudiantes. Y por último, ¿cierto? Proponemos una instancia de monitoreo de los aprendizajes, es decir, aquí sobre todo considerando la importancia del decreto 67 respecto de la evaluación formativa, hay distintas instancias de cómo podemos entregar una evaluación que pueda alimentar el proceso de aprendizaje, ¿ya? No estamos orientados, no hay una orientación hacia la calificación, sino más bien a cómo a partir del monitoreo de estos aprendizajes yo puedo seguir nutriendo el proceso formativo, ¿ya? En síntesis, cada uno de estos ejemplos va a contar con estos 5 pasos, ¿ya? Que ustedes pueden adaptar y lo que esperamos, ¿cierto?, es promover esta estrategia didáctica de integración de aprendizajes que ustedes ya están trabajando en sus escuelas a través de la priorización curricular,
a propósito de señalarles que tenemos disponibles en nuestro sitio web orientaciones didácticas para trabajar todas las asignaturas del currículum escolar. Hoy día también contamos, y esto sí que hemos visto acá que nos visitan de todo el país, en los contextos rurales. Tenemos unas orientaciones que publicamos hace un mes atrás, más o menos, para trabajar también en las escuelas rurales, también en las escuelas y aulas hospitalarias. Hemos trabajado, ¿cierto? Y vamos a seguir colaborando, ¿cierto? Con contextos específicos, pensando en materiales y recursos que sirvan para el desarrollo de aprendizajes. Y es más, que nos sirvan, ¿cierto? En el contexto actual de reactivación educativa. Ya como ustedes ven en esta presentación, tenemos arriba el logo, ¿cierto? De la reactivación educativa, porque tenemos un tremendo desafío que tiene que ver con recuperar aprendizajes, ¿ya? Recuperar, reactivar aprendizajes que durante el proceso de emergencia sociosanitaria, es decir, durante la pandemia, aprendizajes que no se alcanzaron, aprendizajes que no se pudieron o que se requiere, ¿cierto?, reforzar. También aspectos como la lectoescritura, el pensamiento lógico y todas las habilidades de cada una de las asignaturas. ¿Ya? Avancemos a la siguiente. Bueno, tengo el gusto de poder presentarles, ¿cierto?, el primer ejemplo que nosotros hemos dispuesto para el trabajo, ¿cierto?, el abordaje de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y la dictadura cívico-militar, que lo hemos titulado Abordando la memoria, ¿ya? Este ejemplo, bueno, nace de este ejercicio que hicimos de barrido curricular, donde identificamos estas experiencias, oportunidades explícitas e implícitas para trabajar, ¿cierto?, la memoria y los derechos humanos. En este caso específico, trabajamos la asignatura de orientación y artes visuales en sexto básico con un foco en memoria y derechos humanos. Si se fijan, el propósito formativo de este ejemplo es que las y los estudiantes reflexionen sobre el respeto y la valoración de los derechos humanos mediante la apreciación estética de obras creadas por colectivos de mujeres chilenas que rescatan las memorias respecto al golpe de Estado de 1973. Acá se preguntarán, ¿cómo trabajamos esto en sexto básico? Pues bien, les sugerimos trabajar obras artísticas artilleras que expresen a aquellas imágenes que se puedan trabajar con niños de esta edad. Aquí es muy importante, como les decía, el nivel de desarrollo en el cual se encuentran sus estudiantes y que puedan, a través de la apreciación estética de una obra, ¿cierto?, desarrollar, ¿cierto?, lo referido a este elemento integrador que tiene que ver con la expresión de pensamientos y emociones a partir de las manifestaciones artísticas. Por una parte, ¿cierto?, las y los estudiantes, en este caso las niñas y los niños, van a poder primero conocer qué es una arpillera, al mismo tiempo, ¿cierto?, reconocer que hay distintas formas de expresión artística que es posible expresar de manera a través del arte, hechos históricos, y también ciertas formas de organización social a partir de un hito histórico específico que es el golpe de Estado de 1973. Y algunas preguntas que se abordan en este ejemplo, actitudes y situaciones relacionadas con el respeto y la valoración de los derechos humanos que se pueden observar en esta obra, qué les llama la atención y por qué, conocen algunas situaciones en las que no se hayan respetado los derechos humanos, podemos trabajar lo que implican los derechos humanos, que podemos también poder promover la creación visual, ¿cierto?, de las y los estudiantes. Podemos incluso, ¿cierto?, hacer algunas posibles, ¿cierto?, ejemplos o de arpilleras u otras formas de expresión artística también. Así que eso como el primer ejemplo, y ahora Alejandra continúa con los siguientes. Gracias, Héctor. El segundo ejemplo, que se llama Imágenes para recordar, está diseñado para tercero medio, con el foco de memoria y derechos humanos, y aborda las asignaturas de ciencias para la ciudadanía, de artes visuales y de educación ciudadana. ¿Cuáles son los aprendizajes que se quieren desarrollar en estas tres asignaturas? Por un lado, en ciencias para la ciudadanía se va a abarcar el desarrollo tecnológico, alcance y limitaciones de la tecnología y sus aplicaciones. En artes visuales se busca que los estudiantes aprendan a argumentar juicio estético sobre obras visuales y audiovisuales, entre otras. Y en educación ciudadana se busca que los estudiantes
aprendan a promover el reconocimiento, la defensa y la exigibilidad de los derechos humanos en la vida cotidiana. Entonces, para trabajar estas tres asignaturas en conjunto, la actividad o la orientación didáctica propone que los estudiantes trabajen con registros fotográficos, particularmente de sitios de memoria, de preferencia sitios de memoria local, que los estudiantes ojalá puedan ir a visitar presencialmente, pero si no, sitios de memoria que sean de especial interés para la comunidad educativa, por ejemplo, o que se consideren especialmente representativos sobre el periodo o sobre los hechos que se están estudiando. Y desde ese trabajo con registros fotográficos de sitios de memoria, las distintas asignaturas entonces van a abordar disciplinarmente lo que significan estos registros. Así, por ejemplo, Ciencias para la Ciudadanía va a trabajar el rol de la tecnología, cómo nos permite conservar registros del pasado y cómo nos permite, a partir de estos registros del pasado, construir un relato, construir una memoria colectiva y reconstruir justamente hechos dolorosos para nuestra sociedad y cuál es el impacto que ese registro y esa reconstrucción tiene entonces socialmente. Desde el análisis estético se abordan distintos tipos de preguntas, por ejemplo, se considera el tipo de registro, cómo se usa, y acá pueden surgir preguntas muy interesantes, como por ejemplo, si tenemos un tipo de registro como la foto carnet, que tiene una motivación en su origen muy distinta, por ejemplo, a lo que es la fotografía artística, pero observamos que, por ejemplo, los colectivos de familiares detenidos desaparecidos utilizaron estas fotografías de carnet con otro objetivo, nos podemos llevar a los estudiantes justamente a reflexionar sobre el uso y el sentido del registro fotográfico y cuál es su impacto en nuestra sociedad en el presente al mirar el pasado. Desde Educación Ciudadana, por ejemplo, se aborda cómo el aporte de estos registros permite también repensar los derechos humanos, nos permite construir una memoria y nos permite también tener instrumentos para la defensa, el reconocimiento y la exigibilidad de los derechos humanos. Y así, por ejemplo, entonces se plantean preguntas como de qué manera la fotografía puede aportar a la discusión sobre cómo se construye la verdad en el marco de los derechos humanos y la memoria. ¿Cuáles son las implicancias éticas, por ejemplo, que tiene registrar eventos? ¿Cómo los estudiantes se relacionan ellos mismos con el registro fotográfico como una forma de conservar el presente para el futuro, por ejemplo? Entonces, la actividad abre distintas oportunidades justamente desde disciplinas muy diversas y que quizás nos costaría pensar que pueden trabajar en conjunto de manera tan fluida, pero justamente lo que el ejemplo entrega es maneras y preguntas y estrategias para abordar este tema en común desde disciplinas que son tan distintas entre sí y cuyos objetos de conocimiento además son tan distintos entre sí, pero con el foco temático de memoria y derechos humanos tenemos este espacio de encuentro entre estas tres asignaturas. Luego el ejemplo 3, que se llama desafección y participación política, se trabajan en conjunto tres asignaturas también para cuarto medio con el foco de valoración de la democracia. Estas asignaturas son educación ciudadana, filosofía y matemáticas. Nuevamente tenemos tres asignaturas muy diversas entre sí, pero que cada una nos entrega conocimientos y habilidades que justamente en su diversidad permiten aportar a la elaboración de un aprendizaje en que los estudiantes puedan entonces mirar y reflexionar sobre esta conmemoración. Y así en filosofía, el aprendizaje que se aborda es el diálogo sobre problemas contemporáneos de la ética y la política. En educación ciudadana se busca evaluar las características y funcionamiento de la democracia, y en matemática fundamentar decisiones a partir de análisis crítico de datos estadísticos. Y entonces el trabajo que se plantea es en torno al concepto de la desafección política, de la participación y su importancia en el cuidado y fortalecimiento de la democracia. Y así entonces los estudiantes desde estas tres disciplinas y estos tres ámbitos de conocimiento se acercan, por ejemplo, por un lado, a la contextualización histórica de datos estadísticos sobre participación política y lo que significa la institucionalidad democrática. Desde filosofía, por ejemplo, se van a acercar al análisis de conceptos relacionados con política y con democracia y también a saber y reflexionar sobre qué es participar políticamente en una sociedad democrática.
En matemáticas van a abordar estos conocimientos desde datos estadísticos, el análisis en particular, de datos estadísticos de elecciones desde el voto, el voto voluntario, para ir viendo justamente cómo evolucionan las tendencias en participación, para tener datos duros con que fundamentar opiniones justamente y con que reflexionar en torno a la valoración de la democracia. Entonces, esto no simplemente, esta actividad lo que ofrece a los estudiantes que no simplemente se queden en un análisis de las ideas sobre la democracia, sino que también a partir de un análisis más duro de datos, con el aporte de la disciplina de las matemáticas, puedan justamente fundamentar estas reflexiones. Y también pensar en conjunto y con su comunidad lo importante que es en el marco justamente de la no repetición y de recordar los hechos de hace 50 años, lo fundamental que es cuidar y fortalecer la democracia, lo importante que es, por ejemplo, la participación en la representación política, en la distribución del poder. Justamente entender que no solamente el voto es lo que importa, las distintas formas de participación y cómo todas ellas contribuyen al fortalecimiento de la democracia. En el cuarto ejemplo, que se llama Fuentes sobre el quiebre de la democracia y sobre la dictadura militar, estaba orientado a sexto básico. Su foco es también valoración de la democracia y busca entonces que los estudiantes, como propósito formativo, caractericen las repercusiones emocionales, culturales y sociales que experimentaron las personas en el golpe de Estado y con la dictadura militar. Y su elemento integrador son justamente el uso de fuentes sobre el pasado para ponernos en el lugar de otras personas. Y antes de escribir más el ejemplo, lo que quiero destacar de este ejemplo es justo el ejemplo también uno del que habló Héctor de las arpilleras, es que las orientaciones ofrecen ejemplos que no solamente abordan esta conmemoración desde lo cognitivo, desde el conocimiento de los hechos históricos, sino también desde el lenguaje de lo emocional, desde ponerse en el lugar de quienes experimentaron justamente este hito que ha marcado tanto nuestra historia. Y entonces lo que buscan también es un desarrollo de aprendizaje más profundo, que no se quede, como les digo, solamente en lo cognitivo, en la comprensión de ciertos hechos. Entonces, este ejemplo, lo interesante es que también aborda objetivos de aprendizaje transversales, como es valorar la vida en sociedad, eh, y trabaja de manera conjunta las asignaturas de artes visuales, de música, de lenguaje y comunicación, historia, geografía y ciencias sociales. Así, entonces, por ejemplo, en arte se analiza e interpreta obras de arte, en música se explica la relación entre obras musicales y su contexto, en lenguaje y comunicación se busca que lean y se familiaricen con un amplio repertorio de literatura, y en historia, geografía y ciencias sociales se aborda las diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia y la dictadura en Chile. El desarrollo del trabajo también es muy interesante porque se trabaja principalmente con fuentes primarias y secundarias. Los estudiantes se aproximan a voces de testigos de estos hechos para conocer y comprender el impacto del golpe de Estado y de la dictadura. Y lo interesante es que el análisis disciplinar de distintos tipos de fuentes testimoniales del periodo, de fuentes artísticas, de fuentes musicales, de fuentes literarias también, permite que los estudiantes desarrollen una comprensión más completa, más global y más profunda de lo que estos testimonios y estas fuentes significan y de la información que nos entregan hoy en el presente para construir justamente una mirada y una memoria común. Y en el marco entonces de la valoración de la democracia y la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, lo que esta actividad y estas fuentes invitan es un ejercicio de imaginación y empatía histórica, que es muy relevante justamente para este hito en particular. Como les digo, no solamente desde el conocimiento de los hechos, sino también desde la producción cultural del país de este periodo de manera conjunta, para que los estudiantes puedan justamente hacer este ejercicio de imaginación, ponerse en los zapatos de estos testimonios, tratar de recrear qué significó y el impacto que tuvo este hito en las personas que lo vivieron, pero también en las generaciones que siguen, porque estas voces se han transmitido de generación en generación y siguen teniendo un impacto en el presente.
Y con esto entonces lo que se busca es justamente sensibilizar a los estudiantes con emociones, con vivencias, con subjetividades eh, de personas que tuvieron que vivir y padecer justamente lo que hoy se conmemora, promoviendo la valoración de la democracia. Y acá, tal como con el ejemplo de las bordadoras, del ejemplo 1, es importante tener en cuenta también la edad de los estudiantes, pensar que es sexto básico, lo importante que es una adecuada elección de las fuentes y de los ejemplos que se quieren, los testimonios que se quieren trabajar, justamente para que los estudiantes logren desarrollar, establecer esta conexión emocional y esta empatía histórica con los testimonios que están estudiando. Y por último, el ejemplo 5, que se llama La importancia de las mujeres en la defensa de los derechos humanos y la recuperación de la democracia. También trabaja con fuentes, también busca justamente el trabajo con fuentes. Está enfocado para segundo medio, con enfoque de memoria y derechos humanos, y tiene como propósito formativo que los estudiantes valoren justamente el papel que desarrollaron las mujeres en la defensa de los derechos humanos y en la recuperación de la democracia, en el marco de la construcción de una memoria histórica. Y tiene como elemento integrador en esa línea, entonces, las diversas manifestaciones políticas de las mujeres a través del arte. Y así, entonces, esta orientación didáctica, este ejemplo, integra las asignaturas de arte, de música, de lengua y literatura, y de historia, geografía y ciencias sociales, tal como el ejemplo sexto básico, pero para este caso, para segundo medio. En arte, así, entonces, los aprendizajes son, por ejemplo, argumentar juicios críticos referidos a la valoración de manifestaciones visuales. En música es valorar el rol de medios de registro y transmisión de obras musicales. En literatura, lengua y literatura, analizar y evaluar textos de medios de comunicación. Y en historia, geografía y ciencias sociales, los aprendizajes que se abordan son tanto el explicar la supresión del Estado de Derecho y la violación sistemática de los derechos humanos durante la dictadura militar, y también los factores que incidieron en el proceso de recuperación de la democracia en la década de 1980. Entonces, como ven, tenemos nuevamente una entrada de distintas disciplinas a abordar este tema en particular, justamente como una manera de rescatar el rol fundamental que tuvieron no solo las mujeres como individuos, sino que los colectivos de mujeres, que también es algo fundamental en la forma de trabajo que tuvieron las mujeres en este periodo, un trabajo colectivo, un trabajo que muchas veces fue anónimo también, para rescatar justamente esta memoria que las mujeres fueron construyendo, que colectivos de mujeres y artistas visuales fueron construyendo. Así entonces, por ejemplo, se va a analizar históricamente la organización política de mujeres en distintos periodos de la historia de Chile y en particular en la dictadura, con énfasis entonces en cómo estos colectivos de mujeres se organizan en la dictadura y cómo surgen distintos colectivos de mujeres, como las asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos, por ejemplo la de Coca-Cola también, las ollas comunes, las pobladoras, distintos tipos de asociaciones con distintos fines también cada una, pero todas que aportan justamente tanto a la recuperación de la democracia como a la valoración y la exigencia de la defensa de los derechos humanos. También se analizan fuentes relacionadas, la producción escrita de estos colectivos, las ideas de estos colectivos y cómo estas ideas repercuten justamente en el ambiente, en el periodo y siguen repercutiendo hoy en nuestra sociedad. En artes visuales también se va a invitar a analizar y a investigar obras de mujeres artistas visuales durante la dictadura y cómo estas representaron una voz particular y fundamental también en la denuncia de las violaciones de derechos humanos, el rol particular de distintas artistas destacadas como Lotte Rosenfeld, como Cecilia Vicuña, como Rose Bru, entre otras, entre muchas, que justamente tuvieron la valentía de levantar la voz desde la expresión artística para denunciar lo que estaba sucediendo, y a las que rescatamos entonces en este trabajo. Y también en música se busca rescatar particularmente la expresión de la Coca-Cola, el trabajo de la Coca-Cola en particular, y la manifestación que tiene como memoria y como construcción de la memoria y como denuncia también de las violaciones de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, este ejemplo entrega oportunidades muy ricas para profundizar desde la sensibilización de estas manifestaciones artísticas y desde el rol de las mujeres, resaltando el rol de las mujeres en el logro de la recuperación de la democracia
y en la defensa de los derechos humanos, con la mirada que entregan justamente las distintas disciplinas para acercarse a estos conocimientos. Entonces, en ese sentido, y para ir cerrando como los ejemplos que le estamos entregando en este documento, es importante destacar cómo se logra desde distintas asignaturas y disciplinas que son muy distintas entre sí, justamente hacer un trabajo conjunto en los distintos niveles escolares de este hito y de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, justamente para destacar que no es necesario solamente que esto se remita a los niveles más grandes de estudiantes, es decir, solo para quienes podríamos pensar que es menos difícil trabajar temas tan complejos como son justamente el golpe de Estado y la dictadura, sino que hay oportunidades a lo largo de todas las bases curriculares, en todos los niveles y modalidades, para abarcar este tema y para trabajar estos dos focos temáticos que le hemos presentado en profundidad y con diversidad de miradas, que es también algo que es fundamental. Y como decía Héctor, contextualizadamente, es fundamental que estos ejemplos y este trabajo con orientaciones le haga sentido a los estudiantes en su contexto, porque si nos acercamos de manera demasiado cognitiva o demasiado alejada a esta conmemoración, pierde sentido un poco también lo importante que es sensibilizar a los estudiantes con esta conmemoración, sobre todo tomando en cuenta que es algo que a los jóvenes les interesa muchísimo abordar. Han demostrado han manifestado su interés en estas temáticas y por lo mismo también es importante entonces acercarse a ellas sabiendo que son dolorosas, que en muchos casos van a despertar vivencias traumáticas familiares, por ejemplo, pero que es importante poder conversarlas de manera abierta, acogiendo también las diversas miradas y las diversas vivencias que han tenido los estudiantes y sus familias en torno a esto, para que este hito y esta conmemoración sea un momento fructífero también en la construcción de una memoria colectiva y de una mirada a futuro con los estudiantes. Y por último, para cerrar esta presentación y abrir espacio a las preguntas, el documento incluye también distintas instituciones y las páginas web, los links a las páginas web, distintas instituciones que abordan justamente la memoria y los derechos humanos con área educativa. Está el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene una biblioteca digital con muchísimos recursos y tiene particularmente recursos muy interesantes para trabajar los derechos humanos en el aula en distintos niveles. La Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia también. Tenemos la Guía Grimaldi, tienen material educativo muy interesante para trabajar. También el Museo de la Memoria tiene material educativo muy interesante y muy bien desarrollado para trabajar. Entonces los invitamos a revisar justamente estas instituciones y estas páginas para sacar ideas que a ustedes les puedan servir justamente para la conceptualización o la elaboración de ejemplos propios para sus estudiantes. Y también aprovechar, cerrando, la gran cantidad de producción periodística de iniciativas privadas que han surgido en las últimas semanas, que se han ido publicando en las últimas semanas, que pueden proveer también de material muy rico para trabajar con estudiantes. Distintos canales de televisión han realizado documentales que han ido publicando en las últimas semanas, que vale la pena revisar. También existen podcasts, quiero destacar uno en particular que se llama Proyecto 50, que lo pueden encontrar de manera gratuita, son capítulos de 10 minutos que revisan los días previos, los días posteriores al golpe de Estado, revisando los titulares, como ejercicio de sensibilización, es un gran material. Entonces también buscar entre la gran cantidad de material que se está produciendo y dando a conocer al público, encontramos también oportunidades para trabajar en el aula. Muchas gracias, Alejandra. A modo de cierre, bueno, hacerles saber que ha sido un verdadero privilegio para nosotros, nosotras, desde la unidad de currículum, mostrarles, ¿cierto?, esta producción curricular, didáctica y pedagógica en el mes de la memoria. Este trabajo tiene detrás, ¿cierto?, un enorme esfuerzo de nuestras y nuestros profesionales respecto de identificar esas oportunidades para
visitar el pasado y que a partir de eso nos permita comprender el presente y proyectar un mejor futuro, que es algo que es fundamental en la lógica de aprendizaje de estos 50 años. ¿Ya? Como decíamos al principio, este hito conmemorativo tiene ese sentido y ese propósito, ¿ya? Y entonces, como bien habrán visto, podemos a través de las artes, de la música, de las matemáticas, de la historia, desde la literatura, desde los movimientos sociales y desde distintas otras fuentes, incluso las audiovisuales, como las últimas que señalaba Alejandra, podemos abordar estas temáticas. Habían algunas preguntas en el chat, consultaban respecto de, bueno, fuentes de información para trabajar, contarles que las instituciones y fuentes de información, nosotros ahí proveemos una serie de, un listado de instituciones, muchas de ellas de instituciones gubernamentales, otras no, pero también hay una serie de instituciones privadas y públicas que están produciendo conocimiento en este ámbito y que permiten, ¿cierto?, trabajar estos temas desde distintas perspectivas, ¿ya? Lo importante es aprovechar el hito conmemorativo, desarrollar aprendizaje y, como bien dice el lema de la conmemoración de los 50 años, democracia siempre.